abdominal, ya, que es el FAST y el FAST-ET. El FAST-ET no es nada más que la ecografía, pero extendida hacia tórax, la cual nos va a permitir evaluar la presencia de líquido a nivel de pleuras, ya les había mencionado, ¿no? Bien. Otro de los métodos de diagnóstico que hemos hablado es el lavado peritoneal diagnóstico. Este método de diagnóstico se lo utilizaba antes cuando no teníamos otros medios, como por ejemplo la ecografía, la tomografía, ahora la laparoscopía, ¿no? Pero era útil en su debido tiempo y actualmente en algunos lugares donde no tenemos esos medios podemos llevar a cabo este procedimiento. ¿Se escucha bien, perdón? Sí, doctor, se escucha bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿No ven? Identificar líquido en cavidad peritoneal y determinar si ese líquido es sangre, ¿ya? Si es bilis, ¿ya? O si en algunas ocasiones es contenido intestinal, gástrico, pancreático. Entonces, nos va a servir siempre para hacer el diagnóstico respectivo. Y también nos va a permitir identificar si existe lesión de visera hueca, siempre y cuando al retirar este lavado que vamos a realizar, encontramos algunas semillas, algunos restos alimenticios correspondientes a lo que se encuentra en el tubo digestivo respectivamente. Tiene una sensibilidad, hemos dicho, del 98%, ¿ya? Es un método rápido, es invasivo, ¿ya? Pero es fácil de realizar. Hemos dicho que tiene dos técnicas, una técnica abierta y una técnica cerrada. La técnica cerrada es como cuando se hace diálisis peritoneal. Se introduce el catéter a la cavidad peritoneal y se produce instilar solución. La abierta es como cuando se hace la técnica de Hasson para la cirugía laparoscópica y hacemos bajo visión directa apertura de la fase de aponeurosis e introducimos el catéter respectivo. ¿Sí? Ya habíamos mencionado cuando es positivo, si hay sangre libre mayor a 10 ml, beber contenido gastrointestinal, fibras vegetales, bilis. Entonces, todas estas cuestiones, cuando se aspira, nos van a indicar, pues, la paratomía. ¿Sí? Ahí está, habíamos hablado de esta situación, de cómo debemos instilar la solución correspondiente, ya, hacer vamos a decir, un batido de todo el contenido de la cavidad abdominal, y la prueba va a ser positiva, como he mencionado, si encontramos mayor a 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, mayor a 500 células blancas o leucocitos por milímetro cúbico. Si llevamos a tinción, hay presencia de bacterias, la amilasa mayor a 175 unidades y la fosfatasa mayor a 10 unidades. Falsos positivos, hemos mencionado que puede ver cuando dejamos caer hacia la cavidad peritoneal o lesionamos un vaso de la pared y producimos sangrado a la cavidad peritoneal. ¿No ven? Muy bien. Entonces aquí ya observamos algunas indicaciones, ¿ya? Para hacer lavado peritoneal diagnóstico, ya sea en lesiones generalmente de tipo cerradas, como hemos mencionado. Entonces, ya habíamos mencionado, es un abdomen netamente invalorable, ¿no? ¿Ya? Entonces, en aquellos pacientes que están bajo efectos del alcohol, bajo alteraciones del estado de conciencia, ¿ya? O tal vez están mediante el uso de drogas ilícitas. O tal vez haya cambios en la sensibilidad por lesión de la médula espinal, de tal manera que no podemos nosotros valorar datos de irritación peritoneal, por ejemplo, ¿no? Cuando existen lesiones en las estructuras adyacentes, como por ejemplo costillas, pelvis o la columna lumbar. En aquellos casos donde el examen físico es dudoso, ya les había mencionado. Anticipación de una pérdida prolongada de contacto clínico con el paciente, anestesia general, estudios radiológicos prolongados. O bien encontremos en el paciente algunos datos sugerentes de trauma por el cinturón de seguridad, ¿no ven? Tenemos huellas o signos del cinturón de seguridad. Muy bien. ¿En quiénes no voy a hacer? Pero este lavado peritoneal diagnóstico voy a tener indicaciones absolutas y indicaciones relativas. Absolutas en aquellos casos que sí o sí ese paciente necesita la paratomía. Relativas en aquellos pacientes que hayan tenido cirugías previas. Son pacientes que tengan una obesidad mórbida, pacientes que hayan cursado con un cuadro de cirrosis, pacientes que tengan alguna alteración de la coagulación o pacientes que estén gestantes y estén en el tercer mes. Son relativas, nos permiten hacer. Pero si ustedes se dan cuenta a este tipo de situaciones, podemos ya utilizar otros métodos de diagnóstico, por ejemplo, la
ecografía. Bueno, todo procedimiento nos va a llevar a complicaciones si es que no tenemos los recaudos respectivos. Puede ser hemorragias, hematomas, en algunas ocasiones desgarros de la aponeurosis. Podemos hacer lesión de asa del intestino, si nuestro paciente presenta ilio, ya, y hacemos la punción respectiva, podemos perforar el asa, o podemos lacerar la vejiga, podemos producir lesiones de estructuras que requerían cirugía, ya, e infecciones de sitio operatorio, ya, lesiones vasculares, y pueden producirse también hernias, ¿sí? Entonces, deberíamos tener muy en cuenta todos estos aspectos y mencionar también a los familiares o en aquellos casos al paciente la posibilidad de esta situación. Bien, no vamos a hablar de la técnica, voy a dejarlas ahí un poquito que le saquen foto, pero como este es el procedimiento, ya en la técnica abierta y en la técnica cerrada, respectivamente, ya. Ahí está, se identifica el punto donde vamos a hacer, se hace la punción, se diseca y posteriormente se introduce el catéter y posteriormente la solución, ¿sí? Y posteriormente este catéter se introduce al fondo del saco posterior recto vesical, ¿ya? Después de hacer el bazuqueo, vamos a decir, o en la mezcla del contenido de la solución que hemos administrado con el contenido de la cavidad abdominal, se vuelve a retirar. Y bueno, vamos a obtener lo que les había mencionado para ver la posibilidad de ingresar o no ingresar a la aparatomía a nuestro paciente. Este método ya ha sido reemplazado por la tomografía, por la ecografía, ha sido reemplazado por la laparoscopía. ¿Sí? Tomografía. ¿En quiénes vamos a hacer? No vamos a hacer en todo paciente que haya cursado que se llama un trauma abdominal y esté hemodinámicamente inestable, solamente en aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables, ¿ya? Y que tengan el chance de no ser laparatomizados. Hemos dicho, no todo trauma se debe operar. En aquellos pacientes estables hay la posibilidad de esperar y tener un diagnóstico certero. ¿No ven? En aquellos pacientes que no nos den una información relevante, ¿sí? Que nos permita tener un indicio de qué órgano está afectado. En aquellos pacientes donde existan lesiones retroperitoneales o de algunos órganos pélvicos que no los hayamos detectado al hacer el examen físico. Hemos dicho, la mayor parte de los pacientes con lesiones a nivel de retroperitoneo rara vez producen signos de sintomatología a nivel de la pared anterior del abdomen. ¿Bien? En aquellos pacientes, como por ejemplo, que tengan lesiones gastrointestinales, lesiones del músculo frénico o lesiones pancreáticas, la tomografía pueden pasar inadvertidas. ¿Entendido? En ausencia de lesión hepática o esplénica, la presencia de líquido libre en cavidad abdominal sugiere una lesión del tracto gastrointestinal y o mesentérico. Ya les había mencionado, ¿no? Si no hay líquido en cavidad, hay la posibilidad de que esté lesionado mesenterio o esté lesionado el tracto digestivo. ¿Entendido? De igual manera, cuando hagamos una ecografía, puede suceder este tipo de situaciones, pero nos vamos a basar en algunos datos que tenga nuestro paciente que nos indiquen la aparatomía temprana. Contraindicaciones: absoluta, que requieran la aparatomía. Relativas: retraso de disponibilidad, paciente que no coopera, paciente que tenga alergias al contraste o el contraste no iónico no esté disponible. ¿Sí? La aparatomía. Bien. Oye, este paciente viene en malas condiciones, hemodinámicamente inestable, ¿ya? Pues siempre está con shock hipovolémico, shock hemorrágico, ¿ya? De tal manera que necesite sí o sí ingresar a quirófano. Entonces, a estos pacientes sí o sí debemos hacer la aparatomía. No podemos esperar a hacer laboratorios, no podemos esperar a hacer radiografías, no podemos esperar a hacer tomografías. Lo más básico en estos tipos de pacientes es hacer un grupo sanguíneo factor, ¿ya? Y en algunas ocasiones en el camino del servicio de emergencias al quirófano, estos pacientes ya son intubados y en algunas ocasiones pues debemos hacer la abertura de la pared abdominal en vivo para ir a cohibir esa hemorragia, ¿no? Entonces hacemos control de daño, control de la hemorragia, identificación de la lesión y control de la contaminación.
Y posteriormente pues debemos hacer la reparación y reconstrucción de los órganos afectados. En algunas ocasiones no podemos hacer este tipo de situaciones, solamente hacemos control de daño y posteriormente podemos volver a reoperarlos. ¿Cuál es la finalidad? Evitar la triada de la muerte en este tipo de pacientes. Ya hablaremos sobre esta situación. Entonces, aquí podemos observar ya algunas indicaciones de la parotomía, ya paciente que está hipotenso, ya hay evidencia de sangrado intraperitoneal al hacer la ecografía, ya es un paciente con trauma abdominal cerrado penetrante con lavado peritoneal diagnóstico positivo. Hay hipotensión con herida abdominal penetrante, todo paciente con herida de bala, sí o sí debería ser laparotomizado. Hay datos de visceración, ¿ya? Se evidencia la visceración. Hay sangrado de estómago, tal vez al introducir una sonda nasogástrica y obtenemos sangre, ¿ya? Recto, el paciente está con proctorragia, ¿ya? Pacientes que tienen peritonitis, o bien se ha hecho tal vez una placa simple de abdomen y hemos visto aire, es decir, neumoperitoneo, aire en el retroperitoneo, o tal vez hemos visto una ruptura de diafragma y el asa de intestino, estómago, o están dentro de la cavidad pleural, ¿entendido? Entonces, bien, es importante tomar en cuenta todo este tipo de situación, o bien nuestro paciente presenta hematuria, ¿entendido? Y al hacer la tomografía podemos observar que hay salida del contraste a la cavidad retroperitoneal o vía peritoneal, ¿entendido? Entonces es necesario hacer este tipo de tratamiento en este tipo de pacientes. Ya tenemos un caso en la sala, ¿no? Una paciente que ha llegado 4 días después de haber sido agredida físicamente, y ahí hemos visto que se ha hecho un cuadro de peritonitis, ¿entendido? Posiblemente ha habido sangrado hacia cavidad peritoneal y la sangre se ha infectado y esto ha condicionado a la formación de pus. O bien, tal vez durante la laparotomía, esto está con un interrogante grande, ha pasado inadvertida alguna lesión, ¿no ve? Que posiblemente esté dentro de la cavidad peritoneal todavía. Pero eso se va a hacer evidente al dejar los drenajes respectivos. Si es que sucediera esa situación, ya va a salir el contenido por los drenajes. ¿Entendido? En algunas lesiones específicas, por ejemplo, y hemos dicho, hay lesión vesical, es decir, de la uretra. Debemos hacer una uretrografía, ¿no ven? No podemos colocar, que se llama una sonda vesical, porque podemos presionar más la lesión. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que hacer tallas vesicales, cistografías, TAC con contraste, ¿ya? O pielografías deberíamos realizar en aquellos pacientes con lesiones específicas. Bien, esto es ya lo que hemos mencionado, es un pequeño resumen, lo van a tomar en cuenta posteriormente, ¿ya? Lo van a leer. Y bien, de igual manera, evaluación del trauma penetrante, ¿sí? Ya hemos dicho, la mayor parte de las heridas por bala, ¿no ve? Aquellos pacientes que han sufrido, digamos, una explosión y ha habido lesiones, no sé, tal vez esquirlas, toda esa situación, requieren nomás conducta quirúrgica. La paratomía, cuando el paciente está inestable, cuando la herida de bala con trayectoria transperitoneal, hay signos de irritación peritoneal, hay signos de penetración de la fase y del peritoneo. ¿Sí? Deben ser generalmente laparotomizados. ¿Sí? En aquellos pacientes que han sufrido, no sé, lesiones en proximidad de la mi abdomen superior y se encuentran las costillas a ese nivel, o pacientes que permanecen con hipotensión, ¿ya? Entonces deben ser generalmente también laparotomizados, ¿ya? Pero el paciente asintomático, ¿ya? Con posible lesión crónica o abdomen superior, bueno, tenemos que hacer un examen físico exhaustivo, debemos tomar algunas placas de tórax, de abdomen, tal vez este paciente va a ser sometido a toracoscopía, laparoscopía, o bien podemos hacer una tomografía, ¿ya? O bien podemos dirigirnos ya inmediatamente a hacer una laparotomía en estos tipos de pacientes, porque en algunas ocasiones sí o sí pasa por desapercibido la lesión del músculo frénico, cuando las lesiones son a nivel del abdomen superior. Entonces, si tengo un traumatismo, ¿ya? ¿Qué debo ver? Si es abierto, ¿será por un proyectil de arma de fuego?
en estos pacientes la aparatomía inmediata, ¿sí? Si es por arma blanca, hay inestabilidad hemodinámica y hay datos de peritonismo, la aparatomía urgente. Todavía está estable el paciente hemodinámicamente, ya estable, no hay datos de peritonismo, entonces tengo que evaluar, ¿es penetrante o no penetrante? Si no es penetrante, observo a mi paciente, ya. Si es penetrante y está estable, puedo hacer tomografía, lavado peritoneal, diagnóstico. ¿Ya? Todo esto va a depender de los resultados para ver si va a la rotomía o bien si este paciente solamente requiere observación. Esto que está en su cabecita, por favor. ¿Sí? Bien, entonces hay la famosa triada de la muerte en todo paciente que viene politraumatizado. ¿Entendido? También esto es útil en aquellos pacientes que tienen problemas sépticos. ¿Sí? Si este paciente está con datos de acidosis, hipotermia y alteración de la coagulación, bueno, este paciente está más allá que para aquí. Entonces nosotros deberíamos tener y tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? En este tipo de pacientes. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la acidosis en la coagulopatía? Podemos observar que la acidosis va a reducir la actividad de los factores 5, 7 y 10. Va a inhibir la formación de trombina, va a reducir la concentración de fibrinógeno, va a alterar la forma y la función plaquetaria y va a disminuir la formación del factor 10. ¿Qué va a pasar? Nuestro paciente se va a desangrar más. ¿Entendido? Es por eso que las medidas que deberíamos de tomar en aquellos pacientes no es solo administrar glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? O un paquete globular o sangre entera. Deberíamos también utilizar agentes específicos para tratar de reducir este tipo de situaciones que se está produciendo y mejorar nuestra acidosis. ¿Qué es lo que pasa con la hipotermia en la coagulopatía? Bueno, va a inhibir la interacción entre el factor de von Willebrand y la glucoproteína 9. Va a alterar la agresión y la adhesión plaquetaria. Va a disminuir la cantidad de plaquetas por inducir a su secuestro en el vaso e hígado. Reduce la actividad de los factores de coagulación en un 10% por alteración de por cada grado que disminuye la temperatura. O bien va a alterar la fibrinólisis y disminuir la producción de tromboxano. ¿Entendía? Entonces, en un paciente con politraumatismo, tengan en cuenta estos tres datos. Bueno, en todo paciente politraumatizado que requiera cirugía, no tenemos que tomar nomás pues el control de daños, cirugía de control de daños. ¿A qué se refiere cirugía de control de daños? Este término surge inicialmente en la Marina de la Guerra Norteamericana y decía, se define como la capacidad de un buque de absorber el daño y mantener la integridad de la misión. Entonces, ¿a qué se refiere? La cirugía de control de daños tiende a tomar las medidas necesarias para escapar de ¿qué? De la hipotermia, de la coagulopatía y de la acidosis metabólica. El concepto de la cirugía de control de daños es exponer al paciente al menor tiempo posible a esta triada y colocarlo en un sector de cuidados críticos donde el soporte de los órganos sea el mejor, sea adecuado. ¿Entendieron? Esta decisión la tenemos que tomar inmediatamente y no debe demorar más de 5 minutos. ¿Hacemos eso o no hacemos eso? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? O lo llevamos a cuidados intensivos o lo metemos directamente aquí. Es una estrategia cuyos principios son control de la hemorragia, la contaminación con el uso de técnicas abreviadas, ya les voy a mencionar, que se refiere, por ejemplo, digamos, hay hemorragia o lesión del hígado. Oye, me va a llevar mucho tiempo tal vez hacer una sutura. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un pack. Agarrar compresas amoldadas de una manera adecuada y producir la compresión a nivel del hígado. Entonces, eso me va a permitir que de una manera abreviada, una técnica abreviada, control de la hemorragia. O el mismo hecho de agarrar la mano y apoyar donde está produciéndose el sangrado. Corrección en la unidad de cuidados intensivos de qué? La hipotermia, ya se les decía, cuando evaluamos un paciente, tenemos que desvestirlo, pero tenemos que utilizar mantas térmicas, ¿no ve? Evitar también la acidosis y la coagulopatía respectiva.
Retorno al quirófano para corrección definitiva de las lesiones. Ya les decía, entramos, operamos, hacemos control de daños y posteriormente volvemos a operar para ya en mejores condiciones del paciente corregir ya esa lesión. ¿Sí? Los indicadores fisiológicos transoperatorios para instituirla son aparición de hipotensión refractaria, es decir, pese que estamos utilizando soluciones cristalotéricas, que estamos expansores plasmáticos, pese que estamos usando hemoderivados, no se ve la hipotensión. Existe hipotermia, ¿ya? Menor a 34 grados centígrados, ¿ya? Sabemos que una temperatura corporal menor a 35 grados centígrados es un predictor de muerte independiente. Cuando el bicarbonato sérico es menor a 15, cuando la transfusión es más de 4 litros de sangre total o la transfusión es de mayor a 5 litros de hemoderivados aislados o la suma de combinación de cualquiera de ellos. O una infusión intraoperatoria de un volumen de líquidos de más de 12 litros, tomando en cuenta la suma de cristaloides, coloides, sangre total y hemoderivados. Entonces, por eso les preocupa a los anestesiólogos, ¿no? Cuando entramos a operar. Sangrado, 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 sangrado. Entonces ellos ya están comiendo ácido tranexámico, sangre, plasma. Entonces, ven ese tipo de situaciones. Pérdida estimada de sangre transoperatoria mayor a 5.000 ml. Acidosis, ya hemos dicho. Ya, evidencia clínica de coagulopatía transoperatoria, un alargamiento de más del doble del tiempo de protrombina o tromboplastina parcialmente activa. Entonces, en estos casos debemos hacer uso del control de daños. Las indicaciones intraoperatorias son las siguientes. ¿Qué hacemos? Cuando hay imposibilidad de lograr hemostasia, cuando hay combinación de lesión vascular, hay lesión de órgano sólido y lesión de vísceras huecas, lesiones venosas mayores inaccesibles, necesidad de control no quirúrgico de otras lesiones, por ejemplo, fractura de pelvis, incapacidad de cierre abdominal sin tensión, ahí se utilizan las famosas bolsas de Bogotá, cirugía que se prolonga por más de 60 o 90 minutos según diferentes autores. Entonces, ahí yo debo tomar una decisión. Es por eso que les decía, cirugía y control de daños se refiere a qué? Tomar una decisión en menos de 5 minutos y verificar que mi paciente no se muera, no sufra más acidosis, no sufra más hipotermia o no sufra más coagulopatía. De tal manera que, es decir, o lo llevo a cuidados intensivos para mejorar esos datos y operarlo, o bien directamente entro a operarlo, posteriormente a terapia intensiva y posteriormente, una vez que esté más estable, reoperarlo. ¿Sí? Entonces, con eso estaríamos terminando lo referente a traumatismo abdominal, ¿ya? Vamos a hablar de otra patología o del otro tema que corresponde hablar y es referente a isquemia mesentérica o isquemia intestinal. ¿Entendido? Ya lo estamos observando, este es otro tema, el último tema, esperemos alcanzar. Tienen clases a las 6 de la tarde, a las 7, perdón. Vamos a correr un poquitito. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, doctor. Muy bien. Otro de los temas interesantes en cirugía es la isquemia intestinal. Y podemos observar en este pequeño dibujo cómo se encuentra asa de intestino delgado. ¿No ven? Está totalmente cianótica. ¿Qué es lo que ha pasado? No tiene perfusión, no tiene la llegada de nutrientes, no tiene la llegada de oxígeno, por lo tanto este tejido está muerto. Llama la atención este tipo de situaciones, ya que existen algunos factores que pueden condicionar este tipo de situación, ya, sobre todo en personas ancianas o que tengan alguna comorbilidad, ya. Y bueno, el diagnóstico en algunas ocasiones es difícil preoperatoriamente y el diagnóstico es netamente intraoperatorio, ¿ya? Y bueno, dependiendo de la magnitud de afectación de la isquemia, en algunas ocasiones es solamente entrar, abrir, ver y cerrar. Y el pronóstico es malísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la isquemia mesentérica? Es el resultado de una variedad de condiciones que producen la interrupción
o reducción del flujo sanguíneo intestinal, es decir, tanto arterial o del drenaje venoso, que condicionan un daño celular debido a la disminución de ¿qué? Del aporte de oxígeno y nutrientes, siendo estos insuficientes para satisfacer los requerimientos del intestino. Entonces, si ponemos un ejemplo, paciente les llega con trauma abdominal abierto penetrante, se ha producido lesión de un víscera maciza, va a haber hemoperitoneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo va a reaccionar. ¿Qué va a pasar? Ese flujo sanguíneo que se encuentra a nivel intestinal lo va a derivar a otro lugar, ¿no? Es decir, lo va a derivar hacia órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, ¿verdad? Entonces el flujo sanguíneo a nivel del intestino, ¿cómo está? Va a estar reducido, va a estar interrumpido. Entonces, ¿qué es lo que va a condicionar en este tejido? Isquemia. Y si no se toman las medidas respectivas, puede producir necrosis y ese tejido puede perforarse o hasta morirse. ¿Ya? Cosa que también sucede en pacientes que tienen sepsis. ¿Entendieron? Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta isquemia mesentérica se la puede dividir, ¿ya? En isquemia intestinal, bueno, también es denominada, ¿no? Es decir, son sinónimos. Isquemia intestinal, isquemia mesentérica, trombosis mesentérica o accidente vascular mesentérico. Son sinónimos de isquemia intestinal. Su prevalencia ha ido aumentando debido a ¿qué? Al envejecimiento progresivo de nuestra población, ¿ya? Existe 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios, uno puede corresponder a una isquemia intestinal. La mortalidad, miren, es alta, el 70%, y resulta en un 5% de mortalidad hospitalaria. Entonces, si está relacionado a flujo sanguíneo, debemos tomar en cuenta los 3 grandes vasos que van a irrigar justamente el intestino delgado y el intestino grueso. Y dentro de esto tenemos o bien el tubo digestivo, al tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Cada una de ellas se encuentra a un determinado nivel de acuerdo a las vértebras. Por ejemplo, esta se encuentra a nivel de la torácica 12, el tronco mesentérico, la mesentérica superior a nivel de la L1 y la mesentérica inferior a nivel de la L3. Entonces, ¿cuál es la irrigación que produce la arteria mesentérica superior? Que viene la arteria mesentérica superior y va a irrigar la mitad derecha del colon, es decir, ciego, colon ascendente, ángulo hepático y colon transverso. Y todo lo que es el intestino, todo lo que es, bueno, mañana vamos a darle un coscorrón al doctor Tantos, ¿no? Que nos está contagiando con la palabra lo que es. Y bien, y todo lo referente hacia el intestino delgado. Mientras, la arteria mesentérica inferior va a irrigar todo lo referente al colon izquierdo, colon ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoides y recto. ¿Sí? Ahí está, podemos observar la mesentérica superior, colon derecho y todo el intestino delgado. Y hay uno ahí. Arteria mesentérica inferior, colon ángulo esplénico, parte del colon transverso, colon descendente y colon sigmoide y recto. ¿Sí? Y el tronco celíaco, todas las estructuras correspondientes a estómago, vaso, duodeno, ángulo de Treitz. ¿Sí? Bueno, la isquemia intestinal va a dar lugar a la isquemia mesentérica aguda, o se la clasifica de esta manera, a la isquemia mesentérica crónica y la colitis isquémica. Vamos a hablar de cada una de ellas ya y qué es lo que produce cada una de ellas y cuáles son los factores que condicionan y que pueden llevar a una isquemia intestinal. La colitis isquémica, la incidencia aproximada es de un 70 a 75%. Es lo más frecuente, ¿sí? Muy bien. La mesentérica aguda en un 25 a 30%, la mesentérica crónica en un 5%, la isquemia focal segmentaria en un 5%. ¿Por qué tan bajo? Porque gracias a la irrigación
accesoria que tiene, bueno, va a compensar el área que quiere isquemiarse. La trombosis venosa mesentérica, que va a estar incluida en la isquemia mesentérica aguda. Muy bien. Ahora, isquemia intestinal, en el isquemia mesentérica aguda, isquemia mesentérica crónica y la colitis. Isquemia mesentérica aguda se puede deber a embolia de la arteria mesentérica superior, trombosis de la arteria mesentérica superior, una isquemia mesentérica no oclusiva, trombosis de la vena mesentérica superior, ¿ya? Y una isquemia focal. ¿Sí? Bien, hablemos de la isquemia mesentérica aguda. Estamos hablando, ¿qué? De lesiones que se van a producir netamente a nivel de la arteria mesentérica superior. Entonces, va a condicionar a un déficit del aporte sanguíneo de las ramas que va a dar lugar a la arteria mesentérica superior. Por lo tanto, va a afectar, ¿qué? Al intestino delgado y al hemicolon derecho. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que van a llevar a esta isquemia? Bueno, siendo la más representativa, la embolia de la arteria mesentérica superior, un 50%. ¿Ya? Tenemos la trombosis de la arteria mesentérica, un 10%, una isquemia mesentérica no oclusiva, un 25%, ¿ya? La trombosis venosa mesentérica, un 10%, y la isquemia focal segmentaria, un 5%. ¿Sí? La embolia de la arteria mesentérica superior representa más del 50% de los casos que van a producir este tipo de lesión. ¿Sí? Entonces, estos émbolos son de origen generalmente cardíaco. ¿Sí? Ahora, la gravedad va a depender dónde asienta. Aquí arriba, al medio, abajo, en uno de sus colaterales, ya. Porque si digamos es en la raíz o en el sitio de origen de la arteria mesentérica superior, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una isquemia total del intestino delgado y del hemicolon derecho. Entonces, que esto va a ser ya incompatible con la vida. ¿No ven? Bien, si es a consecuencia de un émbolo, son los pacientes generalmente de origen cardíaco, entonces tenemos que pensar que todo paciente que tenga una arritmia, que haya sido sometido a cardioversión, que haya sido sometido a un cateterismo cardíaco, o que haya tenido un infarto agudo de miocardio, o que sea portador de una prótesis valvular, o que sea tal vez un paciente que tenga un proceso inflamatorio a nivel del endocardio, una endocarditis, o que bien tenga alteraciones de la contractilidad miocárdica, ¿ya? Un embolismo previo o simultáneo. Entonces son factores que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Y que nos pueden sugerir que este paciente está haciendo una embolia de la arteria mesentérica superior y al mismo tiempo está haciendo una isquemia intestinal. ¿Sí? Ah, no. Perdón. Otro de los casos, hemos dicho, trombosis de la arteria mesentérica superior. Representa un 10%, ¿ya? Suele producirse generalmente en áreas de ateroesclerosis. Muy frecuente, ¿dónde? ¿Ya? En el origen de la arteria mesentérica superior o bien en el tronco celíaco. El 50% de los casos es la culminación de una isquemia mesentérica crónica, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Estos pacientes generalmente tienen como clínica dolor abdominal postprandial, entonces son individuos que no van a comer y por ende al no comer porque les produce dolor, van a perder peso. Entonces tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Entonces, la trombosis de la arteria mesentérica superior, más frecuente en pacientes de edad avanzada, antecedentes de accidente vascular cerebral, ya sea coronario o periférico, antecedentes de hipertensión arterial, pacientes diabéticos, pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, una hipercoagulabilidad, pacientes que tienen traumatismo, vasculitis o bien tengan trauma. Miren, aquí está el origen de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Y ahí estamos viendo trombos. ¿Ven? Bien. La isquemia mesentérica no oclusiva representa el 25%. ¿Qué pasa en estos pacientes? Ya les había dado un ejemplo. En estos casos, la disminución del flujo se produce ¿por qué? Vasoconstricción.
reactiva a situaciones de bajo gasto. ¿Qué quiere decir? El organismo va a liberar sustancias como por ejemplo la endotelina que va a provocar intensa vasoconstricción en el territorio esplánico, por lo tanto va a desviar la sangre hacia otros órganos vitales como ser el corazón, el cerebro y el riñón. Y entonces, ¿qué va a producir? ¿Ya? Déficit circulatorio a nivel intestinal. No hay un proceso oclusivo, ¿verdad? ¿Sí? Solamente está respondiendo a un déficit, ¿ya? Eh, disminuyendo el flujo sanguíneo, llevando a órganos vitales y por ende puede producirse una isquemia mesentérica. ¿En qué casos entonces se produce una isquemia mesentérica no oclusiva? En aquellos pacientes con shock cardiogénico, shock hipovolémico, pacientes con sepsis, pacientes sometidos a diálisis o pacientes donde se utiliza fármacos hipotensores o pacientes que hayan tenido enfermedad hepática. ¿Ya? Bien, si hablamos de la isquemia focal segmentaria, que se presenta el 5%, ¿ya? Es el resultado del compromiso vascular en una región limitada del intestino. ¿Ya? No tiene mucho riesgo de producir una isquemia extensa debido a que la circulación colateral suele suplir la demanda de los nutrientes. ¿Entendido? Por ejemplo, tenemos una hernia. ¿Ya? En esta hernia, bueno, umbilical, vamos a poner, a través de ese orificio sale un segmento de asa. ¿Ya? Ese segmento de asa va a tener su irrigación respectiva, pero tal vez es estrangulada y solamente ese segmento se da isquemia. Entonces es una isquemia focal segmental. Es por eso que hablamos de acá, estrangulación herniaria, radioterapia, trombosis venosa segmentaria, el uso de anticonceptivos orales, pacientes con vasculitis o pacientes que tengan embolias ateromatoras. Entonces, tomar muy en cuenta todo ese tipo de situaciones. Esta no va a llegar mucho a una elevada mortalidad si se toman las acciones respectivas. ¿Sí? Y bien, las trombosis venosas mesentéricas que representan el 10%, estas pueden ser agudas, subagudas y crónicas, ¿sí? De origen primario o secundario. Si son de origen primario, generalmente hay alteraciones de la coagulación. Si son de origen secundario, ya van a esto ser por otros mecanismos que predisponen a la formación de trombos. ¿Entendido? Aquí podemos observar las causas de trombosis venosa mesentérica primaria, que representa un 30%, y secundaria un 60%. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Las trombocitosis, las neoplasias, los anticonceptivos orales, el embarazo, el síndrome mieloproliferativo, el déficit de antitrombina 3, de proteína C, proteína S. Entonces, pueden llevar a una trombosis mesentérica venosa primaria. Y las secundarias, hipertensión arterial, una gastroenteritis, una neoplasia, un traumatismo abdominal, una pancreatitis aguda y crónica, pueden llevar a este tipo de situaciones. De ahí estamos observando el flujo sanguíneo respectivo, la formación de un trombo, ya llega un émbolo, ocluye con mayor situación el vaso, lo cual se va a producir una isquemia y posteriormente una necrosis de la asa comprometida. Bien, esa es una clasificación y los factores que van a condicionar a cada una de ellas. Y bueno, ¿cuál es la clínica que se puede presentar en este tipo de pacientes? Primero, no es clara, no tiene un signo de oro o un síntoma de oro que nos pueda orientar este tipo de situaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que el antecedente. Ya hemos dicho, causas cardiogénicas, arritmias, el uso de anticoagulantes, pacientes hipertensos, la edad, tal vez una neoplasia, pueden llevar, o tal vez la presencia de sangrado a través del recto, ¿no? Una distensión abdominal, un ilio, los vómitos, las características de los vómitos nos pueden condicionar o dar algunos datos de que esta paciente esté cursando con una trombosis mesentérica. Entonces, el cuadro clínico se manifiesta como un cuadro de dolor abdominal intenso que no suele encontrar correlación con la exploración física. ¿Por qué? Porque el dolor, ¿qué es? Es un dolor tipo, ¿qué? ¿Pungitivo? ¿Tipo cólico? No, es un dolor de isquemia, ¿sí? Es un dolor insoportable, ¿ya? De tal manera que el paciente incluso no lo sabe definir, ¿entendido?
¿ya? Pero es un dolor isquemiante. En la embolia y la trombosis de la arteria mesentérica superior presentan inicio agudo de los síntomas y un rápido deterioro de su condición. En isquemia mesentérica no oclusiva y la trombosis de la vena mesentérica superior suelen tener un inicio más gradual y un curso clínico más prolongado. 2. Sospechar de isquemia mesentérica aguda en pacientes con cualquiera de los factores de riesgo. Ya les decía, arritmias, enfermedades vasculares, antecedentes de hipercoagulabilidad, deficiencia de proteínas C y S, o historia de dolor postprandial y pérdida de peso. Tenemos que tomar muy en cuenta este tipo de situaciones. Otra cosa, en un 30% de los ancianos el cuadro clínico está enmascarado por un estado de confusión mental, deterioro cognitivo, hay taquimia, hipoacusia. El dolor abdominal de estos pacientes es menos frecuente que en los pacientes jóvenes. ¿Entendido? Tomar muy en cuenta también la edad de nuestro paciente. ¿Qué hacer desde el punto de vista diagnóstico? Es decir, aparte de la clínica que no es muy clara, ya, me esperan un momentito, por favor. Me esperan un momentito. Ahorita vengo. Vamos a buscar en los laboratorios. Hola, ¿me escuchan? Perdón. Hola. Listo, mil disculpas. Continuemos. Entonces, en el diagnóstico, aparte de la clínica que no es muy clara, pero por los antecedentes que se tienen del paciente, deberíamos tomar en cuenta que algunos laboratorios. Y dentro de los laboratorios, primero, el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Es un proceso agudo, proceso inflamatorio agudo, leucocitoma, neutrofilia, desvío izquierdo, callados elevados, ¿sí? Debemos tomar en cuenta tres aspectos: el dímero D, la fosfatasa alcalina y la LDH. ¿Ya? Entonces, en el dímero D vamos a evidenciar que, ¿ya? Generalmente los valores van a estar van a estar generalmente elevados, ¿ya? Por arriba de 500 microgramos. Lo normal es menor a 500 microgramos. La fosfatasa alcalina, sus valores normales son de 44 a 147. Estos generalmente van a estar elevados por arriba de estos valores. Y la LDH también por arriba de 105 o 333. Entonces nos van a dar la referencia de que posiblemente ya este paciente esté cursando con una necrosis intestinal establecida. ¿Bien? Bien. Hay un cachito. Espérenme, doctores, un ratingo. Ya, ahorita voy. Procedamos. ¿Se escucha? ¿Perdón? Sí, ¿Ya? Sí, doctor. Ya. Ahora, otro de los exámenes que nos va a ayudar más o menos a tener un poco de idea de que pueda que se trate de una isquemia mesentérica aguda, pues puede ser la radiografía. ¿Sí? No es fidedigna, pero nos va a dar alguna idea de que esté sucediendo a nivel de la salud. Entonces, el 25% de los pacientes tienen una rayos X de simple de abdomen normales. ¿Ya? Por eso no es un indicador de buen pronóstico, ya que hace improbable la presencia de lesiones mucosas avanzadas. ¿Entendido? Pero ¿qué podemos encontrar generalmente en una placa simple de abdomen? Podemos encontrar estas características: asas con helio. ¿Ve? Hay paradas del asa del intestino. ¿Entendido? ¿Qué otra cosa podemos observar? Miren, aquí hay un asa de intestino delgado, asas de intestino delgado. Bien, tenemos el famoso signo del reboque. Estas franjas blanquecinas que se encuentran alrededor del asa nos están mostrando que la presencia de edema en la pared del intestino, una asa bien dilatada, una pared bien eh, eh, aumentada de espesor, nos pueden sugerir que este paciente esté cursando con una isquemia mesentérica. ¿Entendido? Entonces, alteraciones como engrosamiento de las asas intestinales, impresiones digitiformes, son sinónimos de ¿qué? Que hay hemorragia a nivel intramural y edema. Y bueno, es un signo de mal pronóstico y una mortalidad elevada del 80%. Bien, podemos realizar en estos pacientes ecodoppler, ¿ya?
que nos va a servir para determinar oclusiones en la parte más próxima de la arteria mesentérica superior. Esta limitación está limitado para ver estenosis a nivel de las porciones distales, ¿ya? Pero lo más importante es hacer en estos pacientes tomografías contrastadas, o bien podemos hacer uso de ¿qué? Las arteriografías, ¿ya? Las arteriografías nos van a mencionar, pues, miren, en esta tomografía estamos viendo el vaso y está ocupado por un trombo, ¿ya? De igual manera acá, ¿ya? Estamos viendo esta imagen, aquí la arteria y está ocupada por un coágulo. Aquí estamos viendo los vasos que están también ocluidos, ¿ya? Pero la mejor imagen va a ser, pues, la arteriografía. La arteriografía nos va a dibujar con exactitud, ya cada uno de los vasos, ya sea el celíaco, el mesentérico superior o la arteria mesentérica inferior y sus ramas respectivas, y nos va a decir con detalle a qué nivel está ocluido. Y bueno, a partir de ello nosotros vamos a poder definir qué segmento de la asa está comprometido. Entonces, no solo confirma el diagnóstico, sino que permite establecer su etiología. Permite distinguir formas oclusivas de las no oclusivas y permite al mismo tiempo que, aparte de ser la arteriografía un método de diagnóstico, va a ser un método de diagnóstico terapéutico, porque nos va a permitir la infusión de algunas drogas que son vasodilatadoras, como por ejemplo agentes trombolíticos, o bien podemos introducir también abaverina. ¿Entendido? Entonces, este es un pequeño esquema, un flujograma que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Y que deberíamos de hacer en aquellos casos anteriormente mencionados. Es cuadro clínico y exploración física compatibles. Vamos a sospechar de una isquemia mesentérica aguda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estabilización hemodinámica, realización de algunas pruebas de laboratorio, una radiografía siempre de agua. Si hay signos de peritonitis, bueno, tenemos que hacer laparotomía. Si no hay, bueno, antecedentes de trombosis venosa profunda, estados de hipercoagulabilidad, otros antecedentes que nos hagan sospechar trombosis venosa mesentérica. Y si existen estos datos, tomografía es trombosis mesentérica. No es hacer una arteriografía, es una enfermedad, es un embolismo de la arteria mesentérica superior, una isquemia mesentérica no oclusiva, ¿ya? Una trombosis de la arteria mesentérica superior, una trombosis venosa mesentérica. Entonces, estos flujogramas nos permiten seguir algunos pasos respectivos para tomar conducta. Y aquí vemos la arteriografía, ¿no ven? Aquí vemos, por ejemplo, cómo está cortada, ¿ya? Que no hay flujo en un determinado segmento. ¿Sí? Bien, tenemos ya nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar a este paciente? Pues ya les vuelvo a mencionar, en algunos pacientes sí se puede hacer este tipo de estudios, se puede llevar a cabo hasta las arteriografías, pero en otros pacientes el tratamiento o el diagnóstico es netamente intraoperatorio. Entonces, ¿qué hacemos como tratamiento inicial? En aquellos pacientes con isquemia mesentérica aguda, tomamos algunas medidas. Colocamos un catéter, monitorizamos la presión arterial y saturación de oxígeno, colocamos una sonda nasogástrica y vesical, hacemos una reposición de líquidos electrolitos, ¿ya? Mejoramos lo que es las alteraciones electrolíticas y la cirrosis metabólica, procedemos al uso de antibióticos de amplio espectro que cubran anaerobios y gram negativos, ¿ya? Y bueno, retiramos aquellos medicamentos que son vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque necesitamos más bien vasodilatadores. ¿Entendido? Entonces, en la embolia de la arteria mesentérica superior también vamos a ver todo este tipo de situaciones. ¿Hay signos de peritonitis? ¿Sí? ¿Ya? Entonces debemos utilizar preoperatoria estos elementos, estos pavaverina, o bien proceder a la laparotomía, hacer una endolectomía y en aquellos casos donde ya exista isquemia del asa correspondiente, realizar una resección del asa. Debemos continuar con pavaverina posoperatoria. Si existen segmentos de dudosa viabilidad, sí, hay que hacer una reintervención a las 24 horas. Si no existe,
podemos hacer anticoagulación. De acuerdo a las características del embo, pueden producir una oclusión parcial o una oclusión completa. Si es de la arteria hidrocólica y es menor a 12 horas de evolución, se puede utilizar tromboembolíticos, como por ejemplo urosinasa, estreptokinasa o activador de plasminógeno tisular. Y bueno, hacer terapia de anticoagulación. Si es una oclusión completa, la arteria hidrocólica generalmente es más de 2 horas de evolución. Entonces el tiempo también es importante para tomar en cuenta. El vasodilatador ya debe ser 1 miligramo ml con una velocidad de difusión de 30 a 60 miligramos hora hasta obtener una arteriografía normal. La anticoagulación se debe realizar por el lapso de 6 meses para evitar recurrencias. ¿Sí? En la trombosis de la arteria mesentérica superior, ya el tratamiento es pues quirúrgico. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, se asocia a una alta reoclusión por las placas ateroscleróticas, por lo que se hace una revascularización mediante una rehabilitación o un bypass, es decir, un injerto aorto visceral o una prótesis de poliéster. Manejo igual que la embolia de la arteria mesentérica superior. Les voy a dejar este cuadrito, ya lo van a tomar en cuenta y lo van a revisar. De igual manera, acá, cuando hay sospecha de trombosis mesentérica superior, si es asintomática o sintomática, si es sintomática hay datos de peritonismo, entonces requiere laparotomía, trombectomía, más resección del intestino que ya no es viable. Y posteriormente se hará terapia de anticoagulación. Si no hay esto, solamente heparina y anticoagulación. ¿Cómo se utiliza la heparina? Heparina sódica de 5.000 unidades en bolo, seguidas de perfusión continua de 1.000 unidades hora por 7 a 10 días. Anticoagulantes posteriormente por el lapso de 6 meses por día o no. Bien, la isquemia mesentérica crónica, conocida también como angina intestinal, ¿sí? Se observa generalmente en aquellas personas que tienen marcada aterosclerosis y se representa menos del 5% de las isquemias mesentéricas. ¿Sí? Existe una desproporción entre las demandas de oxígeno, lo cual ocurre fundamentalmente durante la digestión y el flujo sanguíneo proporcionado por el sistema vascular. El cuadro clínico, paciente con dolor abdominal, ya posterior a la ingesta de alimentos, por lo cual ya este paciente deja de comer. Generalmente este dolor se da en un plazo de 2 horas. El dolor se hace en incremento ya posterior a la ingesta de comidas muy copiosas. Debido al miedo de comer, de que al comer produce dolor, estos pacientes generalmente pierden peso porque dejan de comer. Se puede generar una isquemia mesentérica aguda sobre una isquemia mesentérica crónica debido a la formación de trombos sobre las placas de aterosclerosis. ¿En quiénes deberíamos tomar en cuenta este tipo de situaciones? Pacientes con úlceras gástricas, pancreatitis crónicas, cáncer de páncreas, bolititis biliar sintomáticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en estos pacientes si existe alta sospecha de isquemia mesentérica crónica? Ya, arteriografías, y si no existe, pruebas muy invasivas. ¿Sí? Bueno, la finalidad es de verificar qué es lo que está ocurriendo en este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Qué hacer en estos tipos de pacientes con isquemia mesentérica crónica? Bueno, tenemos que hacer angioplastía percutánea transluminal o colocación de un stent, es decir, esa zona que esté estenótica, que está condicionando bajo flujo a nivel intestinal, podemos introducir a nivel de la arteria o vena, podemos introducir un stent, que es un drenaje, ¿no? Que va a permitir que se amplíe la zona estenótica respectiva. O bien, cirugía de revascularización. ¿Sí? Ahí estamos observando la zona ocluida por estos ateromas. Introducimos como una sonda de Fogarty, ampliamos y posteriormente introducimos este stent, ¿no? ¿Ya? Lo cual va a permitir que exista mayor flujo, ¿ya? Y de esta manera va a permitir que exista mayor cantidad de oxígeno y nutrientes a nivel del asa que corresponde. ¿Sí? Otra de las enfermedades que conllevan a este tipo de situaciones es la colitis isquémica. Es la causa más frecuente de isquemia intestinal, ocurre sobre todo en aquellas personas de la tercera edad,
¿ya? Hay una reducción brusca y transitoria del flujo sanguíneo en el colon, ¿sí? Representa aproximadamente la colitis isquémica un 70 a 75%, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares que con mayor frecuencia pueden producir este tipo de situaciones, es decir, colitis isquémica? Son las áreas menos irrigadas. ¿Y cuáles son las áreas menos irrigadas? El ángulo esplénico del colon y bien a nivel del sigmoides o la unión recto-sigmoide. Entonces, ¿cuáles son las causas? Y aquí tenemos una infinidad de causas que pueden condicionar este tipo de situaciones que tenemos que tomarlos muy en cuenta. Su causa más común es por una vasoconstricción esplénica debido a una disminución del volumen circulatorio, pero no oclusivo. ¿Entendido? Aquí podemos ver arritmias, infarto, shock, pacientes que han sido sometidos a disecciones aórticas, bypass, trasplantes, AINES, ¿sí? Entonces tomamos muy en cuenta este tipo de situaciones. ¿Cuál es el cuadro? Dolor abdominal leve, moderado, se sitúa en el flanco o fosa ilíaca izquierda, hay distensión abdominal, el paciente tiene urgencias para defecar, pero en la mayor parte de los pacientes pueden tener rectorragias o hematoquesis. Pueden tener datos de irritación peritoneal o febrículos. El diagnóstico se establece generalmente por ese signo cable que es la rectorragia o hematoquesia, ya hacer una exploración física exhaustiva, ¿ya? Y los vamos a ayudar de algunos exámenes, como por ejemplo rayos X, la tomografía, la endoscopía. Dentro de estos elementos que anteriormente había mencionado, no son tan específicos y el más útil es realizar una colonoscopia. Y la colonoscopia o endoscopia es la técnica más sensible y va a dar ya el diagnóstico respectivo porque va a ser una situación más objetiva y podemos observar a nivel de la mucosa, a nivel de la pared del asa del intestino grueso, estas características. Miren, ya son isquémicas, hay una necrosis, placas, incluso podemos encontrar erosiones, ulceraciones, podemos encontrar hasta fibrina, ya, nodulaciones, ya, edemas o hemorragia respectiva. Tratamiento que hacemos en nuestros pacientes, primero medidas de sostén, ¿sí? Podemos hacer un manejo adecuado de líquidos y electrolitos, podemos colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino y vamos a hacer uso de antibióticos de amplio espectro, ¿sí? En aquellos pacientes, generalmente van a, si el compromiso y ha producido muerte del asa del intestino, vamos a tener que proceder a la resección y posteriormente, si nos permite las condiciones de nuestro paciente y el estado nutricional de nuestro paciente es adecuado, proceder a hacer la unión en ese mismo acto. O si no, vamos a tener que someterlo a colostomías y posteriormente vamos a tener que mejorar las condiciones de nuestro paciente y someterlos a una restitución. En algunas ocasiones, cuando puede ser solamente compromiso parcial, se hace este tipo de situaciones, pero en aquellos casos donde hay compromiso de todo el marco colónico, vamos a tener que resecar todo el marco colónico, hacer una colectomía total y hacer una anastomosis entre el ilio y el recto. Pero sabrán que el intestino delgado maneja, ¿qué? Maneja generalmente, es decir, la materia es líquida, entonces va a llegar a nivel del recto, materia líquida, y generalmente estos pacientes van a estar con desprenios diarreicos continuos. ¿Sí? Bien, doctores, eso sería referente a isquemia intestinal, ya en cada una de sus facetas. Eso sería todo lo referente a los temas que vamos a dar para el parcial. Y ya mencionarles que el parcial lo vamos a dar el día viernes y el día viernes va a ser a las 5 de la tarde. ¿Sí? Y si tienen alguna duda, estoy para escucharles. Adelante. Hola.
Espero que me hayan entendido. ¿Ya? Bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta, estaríamos terminando, ¿sí? Nos estaríamos viendo el día viernes para el parcial. Eso sería todo. Un abrazo, nos estaríamos viendo luego. ¿Sí? Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Luego, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.